Hola, saludos a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar desarrollando un ejercicio asociado a la cinética de partículas con coordenadas rectangulares. El problema dice lo siguiente. Un bloque de 200 libras descansa sobre una superficie plana. Esas 200 libras corresponden aquí a este valor que está. Pero ojo, ese es el peso del bloque. Nos piden encontrar la magnitud de la fuerza P, es decir, nos están pidiendo determinar la magnitud de esta fuerza P que tenemos acá, que se necesita para que el bloque acelere, es decir, que ahora necesitamos saber cuánto vale esa fuerza P para que ese bloque se acelere 10 pies por segundo al cuadrado hacia la derecha, es decir, que se está moviendo hacia acá. ¿Está bien? Nos piden el coeficiente, nos da una información adicional que es el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano. Esa información corresponde a esta relación que tenemos aquí, es decir, entre la superficie del bloque y la superficie que sostiene el bloque. Esa medida que está aquí es ese valor de MK que aparece, que dice que es igual a 0.25. ¿De acuerdo? Entonces es lo que nos están pidiendo, determinar el valor de P, cuánto vale. Muy bien. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Lo primero que vamos a hacer es crear un sistema de referencia sobre nuestro bloque. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevarnos aquí. Vamos a trazar un eje vertical. Y por aquí así. Vamos a tener un eje horizontal. Estos dos ejes van a corresponder al eje X y al eje Y. ¿Por qué en coordenadas rectangulares? Simplemente la respuesta está aquí, cuando nos dice que está descansando sobre un plano horizontal. Eso nos sugiere a nosotros de que el primero no se encuentra sobre ninguna superficie curvilínea, o está generando una curva, o se está presentando un movimiento circular a lo largo de una espiral o cualquier otro tipo de movimiento curvilíneo. Entonces, dentro de los sistemas de coordenadas que existen, pues podemos notar de que el sistema de coordenadas rectangulares es el que más se acopla a las necesidades de este problema. En vista de eso, entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar ese sistema de referencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esa proyección de este valor de P que está aquí. Miren que cualquiera podría pensar de que ese valor de P está aplicándose solo sobre un extremo del bloque. Sin embargo, como estamos en coordenadas, como estamos analizando a nivel de partículas, entonces este cuerpo que tenemos aquí de 200 libras no vamos a considerar sus dimensiones. Es por eso que el bloque no tiene dimensiones. Miren que él no tiene altura, miren que no le aparece un ancho, no aparece absolutamente nada. Pero esa es la razón. Bien, entonces eso significa que todas las fuerzas que van a actuar sobre el bloque van a converger en un mismo punto. Va a ser este punto de origen que tenemos aquí. Bien, va a ser ese punto. Sobre ahí convergen todos. Entonces, miremos la línea de acción de la fuerza de P. Miremos por dónde va, por dónde va, por dónde va. Y ahí vamos a encontrarnos
que nosotros podemos hacer una proyección de esa fuerza P por aquí, que vale P. Este ángulo de 30 grados que se está formando con respecto a la horizontal, ese mismo ángulo de 30 grados que tenemos aquí, igualitico. ¿Bien? Ahora, recordemos de que como este P se está dando entre los dos ejes, nosotros vamos a necesitar descomponerlo. Y en esa descomposición entonces nos va a quedar así. Donde de este lado vamos a tener un valor de PY y de este lado horizontal vamos a tener a PX. ¿Bien? Eso significa de que estos valores de PX y PY son las componentes rectangulares de la fuerza P. Bien, ¿qué otra información podemos sacar de este bloque? Ya sabemos que tiene un peso de 200 libras y ese peso va para acá abajo y vale 200 libras. Es un peso del bloque. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la superficie o el plano en donde se encuentra reposado el bloque está ejerciendo una fuerza sobre el bloque, que se conoce con el nombre de la fuerza normal, ¿verdad? Y adicional a eso, entonces también tenemos otra fuerza. Recordemos que el bloque, ya lo habíamos dicho acá, el bloque se está acelerando hacia la derecha. Eso significa que va a haber una oposición del movimiento hacia el otro sentido, es decir, para acá nosotros vamos a tener una fuerza de fricción que va a estar íntimamente relacionada con esta medida del coeficiente de fricción que inicialmente nos entregaron. Bien, ahora en ese orden, entonces ya tenemos de este lado lo que es el diagrama de cuerpo libre. Y acá tenemos el diagrama cinemático, es decir, de movimiento. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, y es porque nos están pidiendo calcular P, recuerde que esta es nuestra incógnita al final, es entonces utilizar la segunda ley de Newton para solucionarlo. Recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Como tenemos dos ejes de referencia, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Listo? Entonces vamos a resolver las dos ecuaciones y con base a ello entonces vamos a calcular al final ese valor de P. Bien. Entonces, de la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X, analicemos cuáles son las fuerzas que están actuando. Para eso, miremos nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos dos fuerzas, la fuerza de fricción y la componente Px. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo así. Tenemos la fuerza de fricción, que es F de F, más la componente
de P en X va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos. F de F, o la fuerza de fricción, va a ser igual a la fuerza normal que nosotros la denominamos Fn multiplicado por el coeficiente de fricción cinético. Es decir, que el valor de la fuerza de fricción va a ser igual a Fn multiplicado por 0.25. Y ahí ya tenemos una primera medida. ¿Cierto? Aquí ya tenemos una primera información muy valiosa. Bien. Ahora, Px, como es la componente de P, ella va a ser igual entonces a P multiplicado por el coseno de 30 grados. Eso quiere decir que Px va a ser igual a P por coseno de 30, que equivale a 0,8660. Y aquí tenemos otro dato más muy valioso. ¿Qué más sabemos? M. ¿Qué pasa con esa medida de M? Entonces tenemos que M, y es la masa, podrá ser calculada. Yo les digo que sí. Y lo vamos a calcular en función del peso del bloque. Recordemos que el peso del bloque va a ser igual a la masa por la gravedad. Pero el peso lo conocemos. Vale 200 libras. La masa la desconocemos. Y la gravedad, que es un valor conocido en el sistema inglés, equivale a 32,2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí nos queda 200 sobre 32,2 va a ser igual a M. Que nos queda que M es igual a 6.19. Pero 6.19 ¿qué? Libras segundo al cuadrado sobre pie. Perfecto. Entonces ya ahí tenemos otra información muy valiosa asociada a la masa del componente. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, ahora nuestra ecuación número 1 que es esta que tenemos aquí, va a terminar siendo igual a ¿qué? A FF, que es la fuerza de fricción, entonces va a ser igual a Fn por 0.25 más Px,
pero Px es 0.8660 por el valor de P. Y eso va a ser igual a la masa, que es 6.19, multiplicado por ¿quién? Por la aceleración. Ahora, esa medida de aceleración en X, ¿cuánto vale? Recordemos que el bloque va a acelerarse 10 pies por segundo cuadrado. Si él se va a acelerar 10 pies, entonces en el eje horizontal, entonces esa aceleración corresponde exclusivamente al eje X. Por tanto, corresponde al valor de la aceleración en X. Muy bien. Entonces, de ahí al final esto nos queda que 0.25 Fn más 0.8660 P va a ser igual a 61.9. Y ahí ya tenemos esa ecuación, muy importante. Bien, la ecuación número 1. Ahora pasemos a la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y. Ahora, para el eje Y, ¿qué tenemos? Recordemos, tenemos una fuerza Fn que está actuando hacia arriba positivo. Tenemos un peso W y tenemos la componente de Py de la fuerza P. Entonces tenemos Fn positivo menos Py negativo y Wb que también es negativo. Entonces venimos acá y decimos, tenemos una fuerza normal positiva menos un peso del bloque menos una componente Y, igual a la masa por la aceleración en Y. De aquí podemos decir inmediatamente que esta aceleración en Y es 0, porque ya del punto número 1 de la primera ecuación nos dimos cuenta que la aceleración se estaba dando solo sobre el eje horizontal, es decir, que sobre el eje vertical no hay ningún tipo de movimiento, por tanto la aceleración en ese eje es 0. Entonces ahora aquí ya nos queda que Fn menos Wb menos Py va a ser igual a 0. Listo. Fn pues, es la fuerza normal. Wb, que es conocida, recordemos que vale 200 libras. Ya eso lo sabíamos. Es un valor conocido, pero igual vamos a resaltarlo. Py, al igual que Px, y por ser una componente, va a ser igual al valor de P multiplicado, por el seno de 30 grados. Entonces, Py va a terminar siendo igual a seno de 30, que es 0.5 por P. ¿Correcto? Aquí tenemos Py igual a 0.5 P.
Listo. Entonces fíjense que ya tenemos todos los valores para la segunda ecuación. Ahora decimos Fn menos WB, pero recordemos que WB es 200 menos PY, pero PY es 0.5, P va a ser igual a 0. Y aquí nos queda nuestra segunda ecuación. Entonces fíjense, nuestra segunda ecuación. Entonces fíjense que las ecuaciones, tenemos una ecuación, dos incógnitas, tenemos una segunda ecuación, dos incógnitas, pero son las mismas, P y P, Fn, Fn. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, para poder solucionarlo por cualquiera de los métodos ya conocidos por ustedes. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver utilizando el método de sustitución. Entonces, lo primero que voy a hacer es de la ecuación número 2, voy a despejar Fn. ¿Ven? Entonces, Fn va a ser igual a 200 más 0.5 P. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar eso. Y ahora vamos a reemplazar Fn en la ecuación número 1. Recordemos que la ecuación número 1 es 0.25 Fn y 0.8660P igual a 61,9. Entonces es menos 0.25 Fn, pero recordemos que Fn ya ahora es esto que está aquí, que multiplica a 200 más 0.5 P más 0.8660 P igual a 61,9. Listo. Entonces ahora nos queda menos 0.25 por 200, que eso es menos por más menos, esto nos da 50. Nuevamente menos por más es menos, y esto nos termina dando 0.125 P más 0.8660 P igual a 61,9. Despejamos, nos queda 0.125 P más 0.8660 P igual a 61,9 más 50.
Entonces, de esta resta, eso nos da 0.741 P igual a 111.9. Entonces P va a ser igual a 111.9 entre 0.741. Nos termina quedando que P va a ser igual a 151.01 libras. Y esta que está aquí es la respuesta a nuestro problema. ¿Listo? Con eso terminamos el ejercicio. Espero que sea de muchísima ayuda. Traté de resolverlo lo mejor que se pudo y con el mayor nivel de detalle. Espero sus comentarios y nos vemos en una siguiente oportunidad.